Hola, hola, mis queridísimos chismosos de Internet. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, porque hoy les traigo una bomba que va a explotarles la cabeza. Sí, escucharon bien, bomba. Y de las que hacen temblar los cimientos de las redes sociales, de esas que nos dejan a todos con la boca abierta y sin palabras. Prepárense porque vamos a hablar de redoble de tambores. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los mismísimos protagonistas de Senkalkam, que aunque hace tiempo nos dejaron sin su romance en pantalla, siguen siendo el centro de todas las miradas y al parecer, también de muchísimos rumores y especulaciones. Y hoy, amigos míos, les voy a revelar el chisme más jugoso de todos, ese que ha hecho que todas las webs de noticias del corazón y todos los grupos de fans estén hirviendo como una olla a presión. Hoy vamos a hablar de un beso, sí, un beso que dejó a todos, pero a todos, en shock total. Así que si son de los que aman el drama, el romance, los chismes jugosos y sobre todo, a estos dos bombones turcos, quédense conmigo hasta el final porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a este su canal favorito de chismes y farándula, corran a darle al botón de suscribir. No se van a arrepentir, aquí les doy toda la información fresca, sin pelos en la lengua y con muchísimo cariño. Ahora sí, vamos con el chisme. Bien, vamos a ponernos en contexto. Como muchos de ustedes ya saben, Kerem y Hande, o mejor dicho, Eda y Serkan, nos robaron el corazón con su química en la pantalla chica. Senkalkam fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable conexión que tenían estos dos actores. Todos vimos, o al menos la gran mayoría, esa chispa, esa tensión que traspasaba la pantalla y que nos hacía suspirar a cada capítulo. Y sí, muchos de nosotros, incluyéndome, caímos rendidos ante la esperanza de que ese romance ficticio traspasara las líneas del guión y se hiciera realidad. Y para nuestra felicidad, así fue. Tuvimos nuestra propia telenovela en la vida real, con rumores, confirmaciones a medias, declaraciones de amor, de todo. Fue hermoso mientras duró y como muchas historias de amor, tuvo su final. Pero, ¿realmente fue un final? Porque, mis queridos chismosos, parece que el destino tiene otros planes para esta pareja, o al menos eso es lo que nos ha hecho creer esta bomba de noticia que ha salido a la luz. Así que agarren sus palomitas, porque vamos a desmenuzar este chisme como si no hubiera un mañana. Resulta que hace apenas unos días, una foto, o mejor dicho, una serie de fotos, se filtraron en las redes sociales, mostrando a Kerem y Hande juntos, pero no solo juntos, juntísimos. Y no es una foto casual de amigos tomándose un café o algo por el estilo. Es una foto que, como dicen por ahí, vale más que 1000 palabras. En la imagen se puede ver a Kerem y Hande en lo que parece ser una fiesta privada, un evento exclusivo al que solo fueron invitados unos pocos. Hasta ahí todo normal, pero lo que dejó a todos alucinando fue que en una de las fotos se están besando. Sí, amigos míos, un beso. Un beso que, por lo que se puede apreciar, no es un simple beso de saludo, no, esto es un beso con todas las letras. Un beso que grita a los cuatro vientos que entre estos dos todavía hay, y vaya que hay, una conexión innegable. La foto es borrosa, no se ve con mucha claridad, como pasa casi siempre con este tipo de imágenes filtradas, pero la silueta de ambos, la cercanía, la pasión que se transmite a través de la pantalla es inconfundible. Y ahí es donde comienza el caos. Por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Los fans de Anker, como cariñosamente llaman a la pareja, estallaron de alegría. Los que aún guardaban la esperanza de verlos juntos nuevamente recuperaron la fe. Los que habían perdido toda esperanza, sintieron que la vida les volvía a sonreír. Y los que no eran tan fans, pero que sí disfrutan de un buen chisme, se unieron al furor de la conversación. Y es que no era para menos, después de que ambos confirmaran su separación hace algún tiempo, verlos juntos de esta manera fue como un terremoto de emociones para todos. Las teorías comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. Que si nunca se habían separado, que si todo era un montaje, que si se estaban reconciliando, que si era por trabajo. De todo se ha dicho. Y es que claro, cuando se trata de Kerem y Hande, la imaginación de los fans no tiene límites, y la verdad es que no los culpo. Muchos especularon que este beso podría ser parte de una campaña publicitaria o incluso una escena grabada para un nuevo proyecto juntos.
Y no es descabellado pensarlo, ambos son muy profesionales y saben cómo generar atención mediática, pero la espontaneidad de la foto, la naturalidad con la que se abrazaban antes del beso, descartaba esta teoría, o al menos la hacía un poco menos probable. Además, la fuente de donde provienen las fotos es de una fiesta privada y no de un set de grabación, lo que le da un plus de credibilidad y de misterio al asunto. Otros aseguraban que este era el inicio de su reconciliación, que el amor entre ellos nunca había muerto y que solo era cuestión de tiempo para que volvieran a estar juntos. Y esta teoría es la que más ha calado entre los fans, la que todos quieren creer, la que nos hace suspirar y pensar que quizás, después de todo, sí hay finales felices en la vida real. Pero como en todo buen drama, no todo es miel sobre hojuelas. También hubo quienes se mostraron escépticos y no se creyeron del todo la situación. Argumentaron que la foto podría ser falsa, producto de la edición o que podría ser antigua y que la habían filtrado en ese momento para generar ruido mediático. Es cierto que en Internet vemos muchas noticias falsas, y es importante ser cautelosos, pero la veracidad de esta foto ha sido confirmada por varias fuentes, así que amigos, parece que esto es real. Y aunque haya gente que no se lo crea, la mayoría de los fans al menos están felices con este notición. Y yo me incluyo en esa lista porque, seamos honestos, a todos nos gusta ver a esta pareja junta. Después de que se filtraran las fotos, ambos actores guardaron silencio. Ni Kerem ni Hande dieron declaraciones al respecto. Ninguno salió a confirmar o a desmentir la situación. Y este silencio, lejos de calmar las aguas, avivó aún más el fuego de la especulación. Algunos interpretaron este silencio como una confirmación tácita, como un sí, es verdad, nos besamos, y que mientras que otros lo vieron como una forma de mantener el misterio, de jugar con la expectación del público. Y la verdad, ambos escenarios son válidos. Lo que sí es cierto es que este silencio ha generado aún más interés en la pareja y ha hecho que todos estemos pendientes de sus próximos movimientos. Y hablando de movimientos, después de esta bomba de noticia, ambos actores han sido vistos en diferentes lugares, pero siempre manteniendo una cierta distancia, como queriendo evitar ser captados juntos nuevamente. Kerem fue visto en un evento deportivo y Hande, por su parte, asistió a una gala de moda. En ninguno de estos eventos hicieron ninguna mención al tema del beso, ni se dejaron ver juntos, como si quisieran mantener la intriga al máximo. Y la verdad, lo están logrando. Nos tienen a todos pegados a sus redes sociales y a cualquier noticia que salga sobre ellos. Parece que son conscientes de que cada uno de sus movimientos es observado con lupa y por eso han decidido actuar con cautela. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente se están reconciliando? ¿Es un simple beso de amigos? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Esas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que, por ahora, no tienen respuesta. Lo que sí es evidente es que la química entre Kerem y Hande sigue intacta, que la chispa sigue encendida y que su historia, lejos de haber terminado, parece estar escribiendo un nuevo capítulo. Y esto, mis queridos chismosos, es lo que hace que este chisme sea tan jugoso y emocionante. Y es que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué va a pasar. Las relaciones son como una montaña rusa, con altos y bajos, con momentos de felicidad y otros de tristeza, pero siempre, siempre, hay un toque de drama que hace que todo sea más interesante. Y así como en la vida, en las relaciones de los famosos también hay drama, y el de Kerem y Hande es de esos que nos tienen a todos al borde del asiento. No sabemos qué pasará mañana, si se confirmará su reconciliación, si se desmentirá todo o si simplemente seguirán jugando al misterio, pero lo que sí sabemos es que mientras tanto, nosotros estaremos aquí pegados a sus redes sociales, listos para recibir cualquier noticia, cualquier foto, cualquier gesto que nos revele qué es lo que está pasando realmente entre ellos. Y es que en el fondo todos queremos creer en el amor, en los finales felices, y si estos dos logran superar sus diferencias y volver a estar juntos, creo que más de uno vamos a celebrar ese momento. Pero mientras esperamos a que nos revelen el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real, vamos a seguir analizando las fotos, los comentarios, los rumores, todo lo que surja en torno a esta pareja. Porque, seamos sinceros, no hay nada más divertido que un buen chisme, y cuando se trata de Kerem y Hande, la diversión está garantizada. Así que sigan conectados a este canal, porque aquí les voy a traer todas las novedades, sin pelos en la lengua y con muchísimo cariño. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que se están reconciliando?
¿O creen que es todo una estrategia mediática? Los leo con mucha atención y si quieren, podemos debatir el tema en la sección de comentarios. Ya saben que a mí me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y hablando de opiniones, también he estado revisando los comentarios que han dejado en mis otros vídeos, y la verdad es que me encanta la interacción que hay entre nosotros. Me hacen reír, me hacen reflexionar y me hacen sentir que no estoy sola en esta locura del chisme y la farándula. Así que de nuevo muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí, por dejar sus comentarios y por compartir sus opiniones conmigo. Los quiero un montón. Y ahora, antes de pasar a la conclusión de este vídeo, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, no esperen más. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si les ha gustado este chisme. No les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo a seguir creciendo en esta comunidad de chismosos de Internet. Y bien, mis queridos chismosos, vamos llegando al final de este vídeo, pero no sin antes hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Primero les presenté la bomba que está sacudiendo las redes sociales, el beso de Kerem y Yandé. Luego analizamos las fotos filtradas, las diferentes teorías que han surgido y el silencio de ambos actores. Vimos cómo las redes sociales se volvieron locas y cómo todos estamos esperando ansiosamente la confirmación de esta reconciliación, o por el contrario, su desmentido. Y por supuesto, dejamos abierta la puerta a la especulación y al debate, porque al final, de eso se trata un buen chisme, ¿verdad? En conclusión, la historia de amor de Kerem y Yandé es una montaña rusa de emociones, un vaivén de rumores y especulaciones que nos tiene a todos al borde del asiento. Su romance en la pantalla chica nos robó el corazón, su romance en la vida real nos hizo soñar y ahora, su posible reconciliación nos tiene con el alma en vilo. No sabemos qué pasará mañana, pero lo que sí sabemos es que, mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, pendientes de cada uno de sus movimientos, listos para desmenuzar cada chisme, cada rumor, cada novedad que surja en torno a esta pareja. Y es que, como dije antes, a todos nos gusta un buen drama, y cuando se trata de Kerem y Yandé, el drama está garantizado. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por llegar hasta el final y por ser parte de esta comunidad de chismosos de Internet. Los quiero un montón y espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo disfruté contándoles. Y antes de irme, quiero recordarles que no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Yandé se están reconciliando? Los leo con muchísima atención y me encanta saber lo que piensan. Y por último, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se van a arrepentir, aquí les doy toda la información fresca, sin pelos en la lengua y con muchísimo cariño. Así que con esto dicho me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chismosos.